Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Continuamos con programación en Cadena COPE, en la radio, en el 89.8 de su FM, pero también en nuestra página web, en elfarodeceuta.es, y asimismo en nuestra cuenta que tenemos en Facebook, en la red social Facebook. Solamente tienen que teclear El Faro de Ceuta y nos podrán ver ahora mismo en directo. Hoy en este espacio pues vamos a dedicarlo a la tertulia, al debate, y vamos a hablar sobre la condena de Estrasburgo, del Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos, una condena contra el Estado español, contra España, por las conocidas oficialmente como rechazos en frontera, y de manera un poco más popular, y bueno, la etiqueta que se le dio desde un primer momento, las conocidas como devoluciones en caliente, que sin embargo, a pesar de esta sentencia en contra de estas devoluciones en caliente por parte de Europa, pues se siguen produciendo. El último caso ha sido esta misma semana en Ceuta, en concreto fue el martes, y deja en evidencia que a pesar de esta condena pues no se están frenando estas actuaciones en la frontera sur. Bueno, pues vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. A mi derecha se encuentra Muad Ayadi, que es el portavoz de Comunicación y Estrategias del Partido Caballas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Ricardo Martínez, de Ciudadanos. Muy buenas. Yo creo que lo primero y fundamental, sobre todo como punto de partida del debate, sería pues ver estas imágenes que además consiguieron los compañeros de Faro Televisión, en el que se puede ver precisamente pues estas devoluciones en caliente. Claro, podrán verlo quienes nos estén siguiendo a través del farodigital.es, el farodeceuta.es. Si no, se la iremos describiendo a medida que la vayan pasando los compañeros de realización. Más de 300 subsaharianos han intentado esta madrugada su entrada por el vallado. Unidos buscaron a la carrera la manera de acceder a nuestra ciudad, topándose con decenas de agentes marroquíes que detuvieron y contuvieron a la amplia mayoría. En la valla, la Guardia Civil se ha desplegado impidiendo a la altura de Sidi Ibrahim que los más fuertes y rápidos pudieran cruzar la doble valla que separa nuestra ciudad del vecino país. 4 de estos jóvenes lograron encaramarse a la valla, solo 2 aguantaron un poco más. Se requirió la presencia del parque móvil, que trasladó a una unidad hasta el vallado. Se colocaron escaleras, pero los jóvenes, que veían cómo en el lado marroquí detenían a sus compañeros, no querían bajar, moviéndose de un lado hacia otro. Finalmente, ya con la llegada de la ambulancia, ambos bajaron y fueron reconocidos, solo durante unos minutos, porque después se procedió a su devolución a los componentes marroquíes que estaban a pie de vallado. Se escribe así una nueva página de la inmigración, reflejo de lo que semana tras semana está ocurriendo a pie de valla, reflejo de la desesperación que les lleva a intentar de forma constante un pase que parece ya imposible. Escuchábamos a Carmen Echarri, la directora del Faro de Ceuta. Ella misma, pues bueno, con sus palabras pues iba describiendo qué es lo que se pueden ver en esas imágenes. Le dejo sobre la mesa a mis dos contertulios de hoy, a Caballas y a Ciudadanos, a los dos partidos políticos. Lo que hemos visto, esa situación en la que la Guardia Civil devuelve a estos inmigrantes a Marruecos, ¿lo consideráis una ilegalidad o bien se ajusta a la ley esa actuación? Sí, en primer lugar quisiera lamentar estas imágenes que acabamos de ver ahora mismo. Y me explico. No son imágenes propias de un Estado de Derecho, no son imágenes propias de un Estado democrático y no son ni mucho menos imágenes propias de un Estado social. ¿Y por qué digo democrático, de derecho y social? Estas imágenes son propias de un país donde no se respetan los derechos humanos. Y uno en su casa va a decir, ya están estos otra vez, con la cinta de siempre, con el cuento de siempre. No. España, como país miembro de la Unión Europea, como país miembro del Consejo de Europa, como país referente a nivel de democracia y a nivel de respeto de derechos humanos, no se puede permitir este tipo de imágenes. ¿Por qué? Estas personas que son literalmente
cogidas, detenidas, como si fuese un saco de harina, y abandonados al otro lado de la frontera, sin presencia de una autoridad judicial, sin expediente administrativo y judicial correspondiente a estas personas, sin saber si esta persona es demandante o no de asilo, sin saber si esta persona puede ser objeto o no del derecho internacional aplicado a los refugiados, sin saber la situación en la que se puede encontrar una vez que esté abandonado al otro lado de la frontera. Todo esto es inconcebible en un Estado de Derecho. En cuanto al tema de la legalidad como tal, hombre, aquí sí que me gustaría corregirte, si me lo permites. Sí, claro, siempre hay una confusión entre lo que es el Tribunal Superior de Europeo de Justicia y lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De derechos humanos. Sí, Son cosas distintas, ambas vinculantes para el Estado, porque España forma parte contratante tanto del Consejo de Europa, es decir, Estrasburgo, como evidentemente la Unión Europea, es decir, Luxemburgo. Entonces, para que nos quede claro, pero evidentemente en materia de derechos humanos, hoy por hoy, a nivel internacional, la institución más superior que hoy por hoy existe es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no solamente forman parte de países europeos, también hay otros países que están intentando, y es una institución garantista, al fin y al cabo. Una condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le interesa a un país democrático. La imagen se degrada de una manera extraordinaria. Y luego los argumentos que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que creo que la compañera Carmen Echarri ha reflejado muy bien en las crónicas que el Faro ha recogido, que es muy acertada. Es que aquí se habla de cuestiones tan lógicas como asistencia judicial, como tutela judicial efectiva, recurso a acceso a un traductor, acceso a una asistencia jurídica. Todo eso se incumple. Todo eso se incumple. Y lo que esta gente dice, no, es que estamos hablando de rechazo en frontera, no es un rechazo en frontera, efectivamente son devoluciones en caliente, vulnerando los derechos de estas personas, de estos colectivos. Y el resumen, violando la legalidad, es decir, si ahora mismo esto se recurre al Tribunal Constitucional, no creo que haya ningún juez que no lo tumbe el momento. Que no lo tumbe el momento. Hablamos de algo tan fundamental como es la tutela judicial efectiva. Algo tan fundamental de que, y uno dice, hombre, pues estas personas mañana saltan a la frontera, sin entrar en los detalles, porque aquí yo me remito solamente a lo jurídico. Si entramos en lo político, evidentemente aquí vamos a discrepar radicalmente, porque estamos hablando de personas que son víctimas de un desplazamiento forzado. Esas personas no salen de su casa porque quieren no solamente legítimamente una vida mejor, sino que en muchos casos huyen de guerras, de exterminios, como aquí en la Plaza de los Reyes había personas que habían venido desde Burma, desde Birmania, que son aniquilados y exterminados, y han llegado hasta Ceuta huyendo del horror. Personas que huyen del hambre, que huyen de la pobreza, que huyen del exterminio, muchas veces provocados por las políticas que salen de Occidente. Aquí nosotros no es que seamos inocentes y tengamos las manos limpias. Pero, insisto, aquí hay algo fundamental. Si una persona a nivel jurídico, uno se lo pregunta, ¿y qué hacemos? Hombre, si una persona salta de manera irregular o entra de manera irregular en el territorio nacional, hay unos procedimientos y unos cauces legales. Se le abre su correspondiente expediente administrativo de expulsión. Se estudia su situación, si esta persona cumple o no cumple con lo que la ley exige para que esta persona sea expulsada o no. Que tenga al menos acceso a la oficina de asilo, esa que tenemos aquí en la frontera que está más muerta de asco que otra cosa. Que supongo que si tengo una oficina de asilo es para que la gente acceda a ella, ¿no? Sin embargo, no hay demandas de asilo en Ceuta, curiosamente, cuando tenemos a miles de personas dispuestas a perder la vida para llegar a Ceuta. Entonces, son cuestiones que ya le superan a uno la paciencia, la lógica, el sentido común, sino que aquí hay deliberadamente una violación continua de los derechos humanos, lamentablemente, en un Estado como el nuestro. A mí me gustaría que interviniese también Ciudadanos al respecto. Vamos a ver, viendo las imágenes, lógicamente a nadie le gusta, ¿no? Ver este tipo de situaciones, yo creo que son un poco caóticas. Sobre todo, yo pienso muchas veces en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que se tienen que enfrentar a todo este tipo de agresiones contra la valla, porque al fin y al cabo es cierto que pueden venir de países que se encuentran en guerra, que vienen huyendo de la miseria, de la pobreza. También yo creo que sería conveniente saber cuál es el recorrido de muchas de las personas que vienen hasta aquí, porque al final, hablando siempre de la inmigración ilegal, lamentablemente nos olvidamos de que hay unas mafias tremendas que se aprovechan de toda esa situación para trasladar a todas estas personas hasta aquí. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que con nuestra manera de actuar estamos fomentando que esas mafias pues crezcan. Lo que tenemos que hacer es evitar, es esa la lucha. El conflicto viene contra esas mafias que se aprovechan de toda esa miseria y de todo ese hambre y de toda esa guerra, que no en todas partes pasa. Hay guerra, evidentemente, ni todo el mundo viene huyendo de la miseria, ¿no? Hay otras personas que vienen a otra cosa y vienen de otra manera y vienen de otros lugares diferentes. No estamos hablando todos de sirios ni de donde ha dicho Moa exactamente, sino que el recorrido que todas estas personas tienen que pasar por todos los países que tienen que atravesar, al final hay un montón de gente beneficiándose de eso. Incluso, yo voy a ir un poco más lejos, muchas veces echamos en falta, por ejemplo, mujeres. Saltan muchos hombres las vallas, pero mujeres muy pocas, cada vez menos, por suerte.
¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues ha estado pasando que muchas de esas mujeres, desgraciadamente, iban destinadas a el tráfico de personas. O sea, se utilizaban para la prostitución y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, por suerte también, nuestro país ha hecho bien los deberes, ha trabajado bien y ha conseguido poco a poco ir eliminando pues esa trata de blancas, ¿no? que es desastrosa, es una lacra para la sociedad. Y eliminando eso hemos conseguido que ya por aquí, por lo menos, el asalto a la valla por parte de féminas pues sea... Si no ha desaparecido, prácticamente se ha reducido en un porcentaje muy elevado. Contra eso es contra lo que hay que luchar. Por supuesto, cooperación internacional, es decir, todo esto no pasaría o no pasaría de la misma forma si realmente en nuestro país, igual que el resto de la Unión Europea, invirtiese mucho más en todos estos países y en su desarrollo. Así estas personas no se verían abocadas a ser víctimas de todas estas mafias, ¿no? Que se aprovechan de que vengan para acá y tal. Que, repito, no todos son mafias, no todo es igual, pero sí es verdad que hay un importante entramado mafioso que se está aprovechando de todas estas personas y que las traen aquí, además, trasladándoles unas perspectivas de futuro que no son del todo reales, porque después llegan aquí y ¿cuál es la situación? Se encuentran con que sí se garantizan a algunos de ellos esos derechos jurídicos y administrativos, sí se les da la asistencia que se debe y en ese momento pues se les devuelve a su país. Entonces han hecho todo ese tránsito, han llegado hasta aquí para al final encontrarse en la situación de que no están aquí, hay que devolverlos a su país de origen. La devolución en caliente, ya lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, el problema no es la devolución en sí, el problema es cómo se tramita esa devolución. Esa situación en la que no hay un intérprete, no hay acceso a una oficina de asilo, no hay condicionantes administrativos y jurídicos que garanticen todo eso. Lo ha dicho el tribunal. Es decir, yo creo que contra eso nadie puede estar en desacuerdo. Es una sentencia, hay que acatarla, hay que asumirla. Es muy peligroso decir que esto son imágenes que no son propias de un Estado de Derecho y de un país democrático. Vamos a ver, España es un Estado de Derecho y un país democrático. Lo que ocurre es que enfrentarse a esta frontera cada día es más difícil. Yo sí he hecho en falta, y lo voy a echar en falta siempre, más nosotros que somos de aquí de Ceuta, ¿no? Y que lo sufrimos a diario, sí he hecho en falta políticas activas contra ese tipo de situaciones. Es decir, que realmente de una vez por todas se den las instrucciones adecuadas, se den las órdenes correctas, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado sepan perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y ante eso, no vamos a, o sea, mientras que ese tipo de cuestiones no se resuelvan, no vamos a conseguir nunca que esto se termine. O sea, es que, ¿dónde está el límite? ¿Dónde vamos a poner el freno a el acceso a nuestro país de forma ilegal e irregular, sin tener conocimiento de a qué vienen esas personas, y los derechos humanos? ¿Dónde quieren poner esa línea? Pues la línea hay que ponerla ya, porque no se puede estar quebrantando los derechos humanos de nadie, ni poniendo en peligro ni en riesgo la vida de nadie, a cambio de abrir la frontera y que entre todo el mundo. Eso no se puede hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Mientras tanto, por suerte, hay tribunales para decir, oiga usted, esto no lo pueden hacer de la manera que lo han hecho, que es lo que acaba de suceder. No sé si quieres rebatir alguno de los argumentos que expone Ciudadanos. Sí, yo creo que subrayaría aquí 5 puntos muy breves, pero para un poco esclarecer lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa. Porque muchas veces de Algeciras para arriba se olvidan de que esto también es Europa. Claro. Esto también, y se piensa que esto es Ceuta es donde no hay ley y aquí cada uno hace lo que le da la gana, como que le da la gana, y aquí no pasa nada y todo el mundo se lava las manos. A veces lo parece. Y lamentablemente esta imagen se está consolidando no solamente de Algeciras para arriba, sino también de los Pirineos para arriba. Y esto hay que empezar a cambiar esto y a llamar la atención de que esto es jurisprudencia europea y por lo tanto aquí se debe de aplicar el derecho no solamente español evidentemente, sino también el derecho europeo porque es derecho primario y nosotros formamos parte de ese derecho. Punto número 1. Subrayo el término de desplazamientos forzados. Lamentablemente, y aquí me gustaría recordar una cifra de ACNUR, si no recuerdo mal, y espero no equivocarme con la cifra exacta, en la que aseguraban que más de la mitad de los, vamos a llamarlos migrantes, que estarían dispuestos a saltar la valla, subrayo el dispuestos a saltar la valla con lo que supone, es decir, dispuestos a jugarse la vida para alcanzar Ceuta, entrarían dentro del régimen de beneficiarios del estatus de refugiado. Aquí ya estamos hablando de otros términos. Ya no solamente hablamos de inmigración irregular o inmigración, sino también estamos hablando ya de refugiados, que es otra categoría y otro régimen jurídico, y con otros tipos de obligaciones y de derechos. Esto es un dato muy alarmante. Máxime y subrayo cuando tenemos una oficina de asilo muertaderas con Ceuta. ¿Por qué subrayo el término refugiados y susceptibles de ser beneficiarios del estatus de régimen de refugiados? Porque España, evidentemente, forma parte del Convenio de Viena, del Estatus de Viena, de regulador del estatus de refugiados. ¿Qué es lo fundamental de todo ese articulado y ese, digamos, acervo jurídico que ha traído consigo esa convención? El principio de no rechazo. Y uno se preguntará en casa, ¿y qué es el principio de no rechazo? Cualquier persona que pueda ser víctima no solamente de persecución por motivos religiosos, políticos, de condición y orientación sexual,
que no se nos olvide, digamos, donde su vida realmente peligra si continúan en su estado o en su país. Esas personas no pueden ser rechazadas en frontera. Y aquí el principio es muy claro. El principio de non refoulement, que es de no rechazo. Es decir, no lo puedo coger y tirarlo al otro lado de la frontera. Dicho lo cual, entonces aquí hay una vinculación. El Estado español está vinculado con estos tratados internacionales que ha firmado, evidentemente, voluntariamente, y nos enorgullece que España esté en ese frente. Claro, para yo saber si esta persona es objeto o no del estatus de refugiado, lo tengo que primero que recibir. Estudiar su estado, su situación, investigar su situación, realmente si está dentro de ese marco jurídico y, por tanto, para que pueda beneficiarse de esos derechos, que nosotros ni siquiera les permitimos que alcancen. Entonces, claro, esto como punto segundo. Punto tercero, creo que la mayoría de nosotros hemos visto estos días unas lamentables, vergonzosas e insultantes imágenes que proceden de Libia, de esas mafias que literalmente hoy por hoy están vendiendo como esclavos a seres humanos. Hay imágenes que las recogió no hace mucho un medio que es público, France 24, de la televisión francesa, equivalente a nuestro canal 24 horas, en la que reflejan subastas de personas, señores. Subastas de personas para su posterior esclavaje. Yo he visto imágenes en las que se veían a subsaharianos y posteriormente también hay víctimas que son del Magreb. Es decir, que esas mafias directamente ya no se calificarlas de personas, de humanos, ya han perdido la condición humana. Algo que era impensable e inimaginable en esta sociedad, en este siglo XXI, se está ocurriendo. Y esas personas se están jugando a la vida, o muchas de ellas huyen de Centroáfrica. Entonces hacías mención de Siria. No, también hay personas de Centroáfrica donde hay una guerra civil. Sí, sí. De países donde las Naciones Unidas tienen misiones de paz. Hablo aquí de lo que antes era conocido como el Zaire, es decir, el Congo. Hablamos de países que son auténticas bombas en cuanto a estabilidad y en cuanto a paz y en cuanto a persecución de minorías. Estamos hablando de personas que huyen por su condición sexual. Es decir, ojo, y ahora estamos viendo esas imágenes que se están vendiendo a personas como si fuesen mercancía. Y Europa no se escandaliza aquí, a escasos miles de kilómetros, enfrente nuestra. Esos países que están intervenidos hasta la saciedad por nuestro entorno. Ojo, que no se nos olvide, Punto número 4, y aquí para no alargarme mucho. El tema de los refugiados, y aquí lo subrayo, que es el compromiso de España, aquellos famosos 18.000 refugiados que España iba a recibir, ¿no? ¿Cuántos se han recibido? Creo que no llegan a la veintena, si no recuerdo mal. ¿Cuánto hace? ¿2 años ya de eso? O sea, España está incumpliendo ya, no solamente incumple la ley, porque cuando un tribunal europeo de derechos humanos te dice estás incumpliendo la ley, y luego te sale Zoido, este ministro simpático, a decirte no, nosotros estamos actuando dentro de la legalidad. Oiga, señor, hay una sentencia de un tribunal europeo en el que está diciendo que estás incumpliendo la ley. ¿Quién es usted para decir que no se está incumpliendo la ley? Yo, si queréis, antes de continuar, no te quiero interrumpir. No, muy rápidamente, que es una cosa que es muy importante. Lo digo para ver al ministro, sí, vaya. Que es una cosa, ya aprovechando una cosa que es una idea que es muy rápida, porque creo que aquí en Ceuta es muy importante, que es la relativa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son evidentemente los primeros que están ahí en primera línea. ¿Esas personas cuentan con un protocolo de actuación? Lamentablemente no. No. ¿Cómo deben de proceder esos guardias civiles y esa Policía Nacional? ¿Cómo deben de actuar en situaciones de extrema emergencia? ¿Cómo deben de responder ante situaciones absolutamente infrahumanas? ¿Cómo deben de actuar? Arriba en Madrid se lava las manos y si cae el muerto literalmente se lo echan encima de esta gente. Esto Claro. no puede ser. Sí, de hecho se le ha interpelado al ministro Zoido precisamente en esas cuestiones cuando cuando el lamentable suceso de la playa con el tema de las pelotas de goma, la primera pregunta que se hace es: ¿tienen ustedes un protocolo establecido para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan cómo tienen que actuar ante un asalto a la valla, ante la llegada de inmigrantes? Claro, es que hay allí 20 guardias civiles soportando la presión ¿Sin saber qué de hacer? 400 inmigrantes que además están ansiosos por subir a la valla, por colgarse allí. Y esos guardias civiles, ¿cómo tienen que actuar? ¿Cuál es la intervención que tiene que producirse? Al final el problema siempre acaba en el de abajo, siempre es la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, el ciudadano, el que acaba soportando la ineptitud, la incompetencia o la falta de ganas de resolver la situación, de realmente poner las cartas sobre la mesa y decir, vamos, esto se tiene que terminar, esto se tiene que acabar y, sobre todo, si no conseguimos acabar con ello, que prácticamente será imposible, sí reducirlo en el porcentaje necesario y dar garantías y seguridad tanto a los que están aquí como a los que quieren venir. Si es que no hay problema, yo no creo que ninguno en nuestro país tenga nada en contra de la inmigración. Habrá algún tarado que sí, pero en general nadie va a tener nada en contra de la inmigración legal.
por supuesto, los refugiados, faltaría más, ¿no? Esas personas que llegan aquí, que es verdad que pueden llegar de manera irregular, pero que después se demuestra que nosotros tenemos la obligación de darles asilo. Pero contra el resto, este país, igual que el resto de la Unión Europea, tiene que garantizar que sus ciudadanos van a estar exentos de tener que sufrir, pues eso, el ver cómo nuestras fuerzas de seguridad del Estado tienen que repeler el asalto a una valla, o el que se mantengan esas mafias con esa venta que se está produciendo, el siglo XXI en venta de esclavos, pero bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Qué está haciendo Europa en contra de eso? ¿Qué está haciendo nuestro país en contra de eso? Pues vamos a lo mismo. Ayuda internacional, cooperación internacional, las ONG hacen una gran labor en todos estos países, pero al final no terminan de resolver el tema, precisamente porque están intervenidos esos países de los que hablamos, ¿no? Que parece que Europa y el resto de estados del primer mundo tienen muchos intereses allí. Claro. Tienen muchos intereses allí, se benefician de mucho de lo que se produce allí, y que reina el caos parece que conviene en ese tipo de países, ¿no? Y sale de un señor de la guerra a otro, y ahora se matan, y ahora se violan, y ahora se exterminan, y parece que esa situación al final a muchos países del entorno les acaba conviniendo, cuando debería de ser lo contrario. Cuanto más próspera el país vecino, más próspera mi país. Tenemos un problema con Marruecos. Yo siempre me lo voy a preguntar. ¿Nuestro país tiene relaciones reales, de verdad, en condiciones con el país vecino para intentar solucionar este problema, para intentar darle solución a las personas que están allí? Hablo de problemas, las personas no son problemas, pero al final es un problema para ellos, es un problema para nuestro país, es un problema para Marruecos, porque también a ellos le atraviesan la frontera. ¿Estamos realmente hablando con ellos? Uno de nuestros congresistas en el Congreso hizo la pregunta, todavía estamos esperando respuesta. No sabemos qué tipo de medidas se toman conjuntamente entre Marruecos y España para poder solventar toda esta inmigración que atraviesa Marruecos, que vienen desde no se sabe dónde, y que al final acaban parando en nuestra valla y sufriendo, bueno, pues las imágenes que hemos visto. No quería dejar pasar la oportunidad de escuchar también pues aquella intervención en el Senado del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, precisamente sobre las devoluciones en caliente, y en concreto hablaba sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre su sentencia en octubre, y yo creo que, aunque ya lo hemos comentado, yo creo que de manera bastante en profundidad, al menos escucharle, porque ha sido invitado al Partido Popular, pero por distintas razones, pues a última hora no han podido asistir, así que yo creo que lo más oportuno es escuchar también cuál es la postura del Gobierno al respecto. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro. Después de pasar varias horas subidos a la valla fronteriza de Melilla en agosto de 2014, 2 seres humanos fueron entregados a las fuerzas marroquíes sin escucharlos. Lo que denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, fueron privados de toda posibilidad de recurso. Estos días el tribunal ha sido contundente condenando a España por estos hechos, observando que habían sido expulsados y enviados a Marruecos en contra de sus deseos y que las medidas se adoptaron en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa. Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone en entredicho la validez de las devoluciones en caliente? Muchas gracias, senadora Delgado. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señora Delgado, como bien conoce usted, esta sentencia no es firme y puede el Gobierno todavía formular recurso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, tenemos 3 meses para formular recursos si lo consideramos oportuno desde la fecha de su publicación. Dada cuenta la materia sobre la que estamos hablando y, además, que es un objeto de estudio y de análisis en la política común europea, vamos a reflexionar sobre ella y, cuando se considere o no conveniente, o bien daremos cumplimiento inmediato de ella o bien se formulará recurso. Muchas gracias, señor ministro. ¿Sus partidos consideran conveniente que se recurra a esta sentencia? Yo creo que el PP no ha venido porque se hubiese llevado una bronca importante, seguramente. Pues no tiene sentido, la verdad, pero bueno, si ellos quieren recurrir, si él mismo ha reconocido que recurriremos si lo estimamos conveniente, si es que ni siquiera lo tienen planteado el tener que hacer recurso, porque saben que no va a ir a ninguna parte. Entonces me parece un poco absurdo. Lo que tienen que hacer es, de una vez, de verdad, dotar de medios materiales y humanos a las fronteras de Ceuta y Melilla, y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Si es que no tiene por qué haber ningún inconveniente en que se devuelva a la gente a su país, pero garantizándoles sus derechos, nada más. Es que es tan sencillo y tan complejo, pero es tan sencillo como eso, como poner ya los medios necesarios. Obviamente, cada vez que se baje alguien de la valla,
no se va a encontrar allí con un abogado, un juez, un fiscal, un traductor, va a ser muy complicado. O sea, eso lo tendrán que establecer de algún modo para que todos tengan acceso a esas garantías administrativas y jurídicas que nuestro país es que le dota a cualquier otro ciudadano extranjero si se baja en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, si saltan la valla, ¿no? Que si te bajas en el aeropuerto de Barajas y no traes el visado correspondiente, te van a devolver a tu país, ¿no? Eso o del país del que vienes, eso no es problema. Pero sí que te van a garantizar esos derechos. ¿Por qué no se hace en la valla? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la falta de medios, la falta de protocolo. Ahí es donde tienen que intervenir el Estado y el Gobierno y no lo hace. Yo creo que siempre se recurre siempre a lo mismo, ¿no? A la falta de medios, recursos... La falta de medios humanos y materiales, estamos todo el mundo de acuerdo que en el caso de Ceuta es extraordinaria. Punto número uno. Pero claro, el problema aquí es que no solamente es un problema estrictamente policial o estrictamente fronterizo, es un problema político, es una cuestión de voluntades. Es decir, aquí el Partido Popular es muy experto en hacerse el tonto. Es decir, las declaraciones de Zoido, a mí me dan vergüenza que un ministro del Interior del país del que somos miembros, de este país, de esta España, suelta esas declaraciones en una institución como es el Senado. Primero, le falta el respeto a los senadores, a la institución, al Senado, y luego al conjunto de los españoles, cuando afirma y confunde conceptos. Vamos a reuniones con esferas europeas. ¿Qué tiene que ver la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Estamos diciendo que son cosas distintas. Para empezar, no saben ni de qué está hablando. Le han pasado una notita, di esto y aplaudimos, tenemos aquí mayoría absoluta en el Senado y aquí no pasa absolutamente nada. O sea, la respuesta del gobierno a la grave crisis esta migratoria, crisis de refugiados, siendo cosas distintas, ¿cuál es? La apertura y la ampliación de CIES, que no dejan de ser cárceles o pseudocárceles, donde amontonamos ahí a las personas, y cuando se le pregunta, a mí me da vergüenza leer en un medio de comunicación internacional, con un alcance impresionante, que sea contenido viral, unas declaraciones del ministro Zoido que dicen que esta gente no se puede quejar, que tienen camas, que tienen saneamiento, que tienen baños, que tienen comida y que tienen mantas y por lo tanto están 1000 veces mejor que los países donde vienen. AJ Plus, en español. La gente puede consultarlo que no deja de ser una Al Jazeera, vamos. ¿En serio? Lo terrible es que puede que sea cierto, eso es lo peor. ¿Se puede decir eso? Es decir, pero claro, es que ya es cuestión de saber. Y luego otra cosa que es interesante, que es el tema de la cooperación y de las relaciones con los países de origen de estas personas. O sea, usted sabe que los países donde más se vende armamento es precisamente los países donde hay conflicto. Uno diría, pues es lógico. ¿Pero quién es el que vende este armamento? ¿Quién es el que vende el material antidisturbios? Nosotros, ¿eh? La industria militar y antidisturbios en España se ha disparado que no veas, ¿eh? ¿A quién vendemos? Avivamos el conflicto, avivamos el fuego, y cuando esas personas huyen de ese conflicto y huyen de ese fuego y vienen hacia aquí, ¿qué le hacemos? No, usted no tiene derecho a entrar. Vuélvase. Y hablamos de países que, ojo, salieron en medios nacionales de primera línea, no hablo de medios críticos o alternativos, hablo del país, hablo del mundo, hablo de La Razón, hablo de ABC, la que, oiga, se ha identificado armamento español en lugares de conflicto como el Yemen, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada, nadie responde a eso. Claro. Y el tema de la frontera aquí, las relaciones con Marruecos, me parece un punto extraordinario y necesario, sobre todo en el caso de Ceuta. Se habla de algo aquí de la frontera, del tema de el planteamiento, lamentablemente, que impera, es el planteamiento policial. Cuando digo policial, que la gente no lo confunda, que es el planteamiento reactivo, ¿no? De acción-reacción. Vienen que no entren, punto. Yo llamo al jefe de frontera del otro lado, yo me llamo al jefe de frontera, mándame tantos efectivos, yo te mando tantos furgones, el helicóptero dando vueltas como loco, y ya está. Esa es la acción. Pero eso es reacción, es decir, eso se limita solamente al momento del intento del salto de la valla, pero no evita que haya más gente que venga a saltar la valla. Hay que preguntarse por qué esa gente está dispuesta a saltar la valla. ¿Cuál es la política de cooperación con esos países de procedencia? El ejemplo de Senegal es un ejemplo muy a destacar. Cuando hubo la crisis de los cayucos en Canarias, y Canarias se vio, digamos, superada por la cantidad de personas que venían de Senegal, se llegó a un acuerdo con el país. Políticas de cooperación, políticas de asistencia, políticas de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del país de Senegal, en este caso, y tenemos patrulleros de la Guardia Civil en Senegal. Digamos que hay una cooperación, hay un ejemplo de... Lo que tú no puedes hacer es lo que está haciendo Europa, que es, lamentablemente, ve en los países del sur no un aliado y no un socio, sino que lo ve como un gendarme, un policía,
un guardia de frontera. Yo te pongo ahí, usted evítame que estas personas vengan y bueno, ya te lo compensaré de alguna manera, ¿no? Algún contrato que otro, o alguna política que otra, o algún beneficio que otro en el Parlamento Europeo o en los acuerdos de cooperación y lo que fuera. Pero no se taja el problema. Es decir, tratar a Marruecos como un gendarme no soluciona el problema a España. Pero es que además a Marruecos le conviene comportarse como un gendarme. Yo ya no sé por qué yo ahí razones, ya no entro. yo ya no sé por qué razones le conviene, pero es la única Yo manera ahí que se ya no comporta. entro, pero es que Marruecos también sufre la inmigración. O sea, lo que yo he dicho al principio, las mafias hacen que atraviesen tu país, porque esta gente no viene de Castillejo, viene del sur de África y todo el recorrido que haya hecho también es parte por Marruecos. Entonces Marruecos está viviendo esa situación. Nosotros, o bueno, el Estado español o el gobierno español no consigue concertar con ellos un sistema para apoyarnos unos a otros, para intentar evitar todo esto. Y a mí, de verdad, yo que tengo muchos amigos que lamentablemente sufren toda esta situación de la frontera, ¿no? Que estamos viendo todas estas imágenes, ellos ven cosas al otro lado de la frontera. Cosas que, si te las cuentan, pues se te ponen los vellos de punta. De cuál es el funcionamiento, de cómo se encuentran los inmigrantes allí, de cómo son tratados allí. Entonces, habría que plantearse de verdad muy en serio que nosotros no es que seamos los malos, nuestro país no es el malo a la hora de tratar a las personas. También hay otro país enfrente que a lo mejor no está tratando a las personas como debería. Pero o que no se preocupa eso no te tanto. exime de tu responsabilidad. No, por supuesto que no. Yo no he dicho eso. De hecho, voy a ir más lejos. Voy a decir que también es responsabilidad nuestra, que lo estamos viendo porque están ahí enfrente, pedirle al país vecino que tenga un comportamiento mucho más digno y más cívico con esas personas. Que a lo mejor, si consiguiéramos sentarnos con ellos y hablar seriamente de las fronteras de Ceuta y Melilla y dejar ya la tontería esta de que como somos una ciudad que bueno, que está ahí en el limbo, que es que ellos nos reclaman continuamente y permanentemente, ya eso hay que empezar a olvidarse, dejarlo en un rincón, tratar a la gente de Ceuta como se merece ser tratada y a la gente de Marruecos también. Y sentarse con Marruecos y decirle, mire usted no puede seguir manteniendo la situación que mantiene enfrente de nuestra frontera, que es que la estamos viendo. Es que es intolerable, eso no puede seguir siendo así. Entonces, es verdad que nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad, faltaría más, y yo voy a ir más lejos. Creo que la responsabilidad tendría que abarcar ir un poquito más allá de la frontera y pedirle a Marruecos que se comportase como debemos comportarnos nosotros también. ¿Quieres intervenir o tenemos preparado otro vídeo porque habéis hablado de la falta de recursos, la falta de medios? Y es cierto que también en esta ocasión fue en el Congreso, el ministro del Interior también se pronunció en cuanto a esas oficinas de asilo que concretamente aquí en Ceuta, en Melilla sí se han usado, pero aquí no ha entrado todavía ningún inmigrante ha llegado precisamente pues para plantear su situación. Así que si os parece vemos las declaraciones, la intervención más bien del ministro del Interior en el Congreso. Gracias, presidenta. Señoría, le voy a hacer una reflexión. Creo que debemos de distinguir de forma clara quienes quieren entrar de forma irregular en España, incluso empleando términos violentos, y aquellos que quieren entrar en España de manera regular y que solicitan el derecho de asilo. Creo que lo tenemos que diferenciar. Mire, yo creo que a la hora de hablar de Ceuta y de Melilla, y sobre todo de la presión migratoria que están padeciendo, creo que debemos de abandonar un poco la demagogia, porque ¿quién de todos los que nos sentamos aquí no tiene sensibilidad y no a veces le causa una pena tremenda la situación que se vive en esas circunstancias? Creo que a todos, pero lo que le quiero decir, que en Ceuta y Melilla el que quiera puede solicitar el derecho de asilo y no tiene que venir y empezar a trepar. No me diga que no, porque mire, señoría, han solicitado hasta junio del 2017 en frontera en Melilla 864 personas. Y en Ceuta no han solicitado porque no llegan a la frontera porque las autoridades marroquíes no lo dejan. Pero aquí en Melilla, donde sí pueden llegar, han cogido. Y cada vez que alguien ha querido hacerlo en Ceuta, también lo tenemos. En Bruselas se ha avalado la aplicación de los rechazos en frontera. Y por eso la Comisión Europea considera que la política migratoria de España en Ceuta y Melilla, incluyendo el rechazo en frontera, en las vallas, es compatible con la Directiva Europea de Retorno. Pero no obstante, como queremos cambiar las políticas migratorias, todo esto lo vamos a tratar en el seno de la Unión Europea y estamos dispuestos a mejorar los sistemas, pero no cabe la menor duda que también tenemos que proteger la frontera, tenemos que proteger también el derecho de Schengen, pero al mismo tiempo tenemos también que proteger a aquellos que tienen derecho al asilo.
realmente se puede pedir asilo en estas oficinas, que el hecho está claro que no, pero bueno, parece como que la cooperación con Marruecos en la ciudad hermana de Melilla es diferente a la que se tiene a este lado. Yo hay cuestiones que sinceramente no las entiendo. Sinceramente no las entiendo. Yo aquí quiero reafirmar el posicionamiento de Caballes, que lo hemos hecho tanto en la Asamblea y evidentemente hemos trasladado a nuestros compañeros en el Congreso y en el Senado. Cuando hablamos de frontera, cualquier política o cualquier gestión fronteriza debe de respetar una línea roja que para nosotros es infranqueable, que es el respeto a los derechos humanos. Creo que aquí no cabe discusión alguna. El problema es que el Partido Popular, lamentablemente, está dando cabida a un discurso peligroso, extremo, que persigue lo siguiente, o que al final confirma lo siguiente, que es la criminalización de los inmigrantes. Y aquí les da igual, refugiado, no refugiado, demandante de asilo, no demandante de asilo, y crean esa opinión pública mediante alguna tertulia que otro, algún artículo de opinión que otro, algunas declaraciones que otras, y se va creando esa opinión falsa, infundada, sin argumentos, de que esta gente es peligrosa, son violentos, emplean métodos violentos, etcétera, etcétera. El ministro habla de Schengen. ¿Ceuta está en Schengen? Sí, lo menciona Pero el ministro. ¿Este ministro realmente conoce Ceuta? Ha mencionado Schengen. Ceuta no está en Schengen. Ni frontera, ni aduana conducción. Es decir, Ceuta no forma parte ni de Schengen, ni de la Unión Aduanera, ni del paraguas de la OTAN. ¿Pero este hombre está hablando de Ceuta o no lo entiendo, sinceramente? Menciona Schengen y se queda tan ancho. Es que tenemos que respetar Schengen. Incluyanos primero a Schengen. Cuando usted me incluya en Schengen, hablemos de Schengen. Cuando me ponga al mismo nivel que el resto de regiones de España y que el resto de países miembros de la Unión Europea, entonces háblame de Schengen. Y luego, por último, ¿no? el tema este del demandante de asilo, ¿no? Hombre, que me hable de asilo el señor ministro o de refugiados cuando España incumple su propio compromiso, que no se nos olvide las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora de Santa María, diciendo que España va a cumplir hasta con el último beneficiario de esos 18.000 tantos que España se había comprometido a ello. Lo dice esa de Santa María, no lo digo yo, la vicepresidenta primera del Gobierno, ni más ni menos, la mujer de hierro, la dama de hierro de este Gobierno, la que hace y deshace. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y se olvida, se mete en el cajón, se mete en el baúl de los recuerdos y aquí no pasa nada. Y te sale el señor ministro, te suelta unas declaraciones y se queda tan ancho. Y no pasa absolutamente nada. Por eso y no ha venido el Ceuta PP. sigue siendo Ceuta, la frontera sigue siendo la frontera. Por favor, que a veces yo creo que nos estamos pareciendo a ciertos sistemas y regímenes políticos que cuando vienen las autoridades a visitar la frontera todo se pone muy bonito. Se le llama por teléfono al otro lado de la frontera, mira, hoy tenemos al ministro aquí, tenemos al delegado del gobierno aquí, vamos a que esto parezca más civilizado, ¿no? Estas cosas feas que no las queremos ver ni uno ni otro, vamos a ponerlo bonito, vienen las cámaras, la foto, visita, sale pues el tipo uniformado, se saludan, se intercambian saludos, entonces ya no hay reivindicaciones territoriales, Vienen uniformados y autoridades de ambos países, y aquí no pasa absolutamente nada, y cuando se van, pues la frontera vuelve a ser lo que es. Un sitio donde lamentablemente a un lado y a otro muchas veces no se cumplen los derechos humanos. Les repito, a un lado y a otro. Porque muchas veces, y aquí, perdóname que me alargue, pero cuando murieron las 3 mujeres no hace mucho, aquí en la valla, perdón, la valla no, en la frontera, sí, mujeres las porteadoras, exacto, mucha gente se intentaba como despreocuparse cuando la muerte había tenido lugar en Castillejo y no en Ceuta. Como si estuviésemos muy lejos, ¿no? Pues nosotros no nos afecta, no, es que se ha muerto en Marruecos la mujer. Y digo, ¿y qué? Si es que al final uno debe de preguntarse realmente sobre su condición humana, ¿eh? De verdad, yo hago esta pregunta abierta y que la gente se lo piense en su casa. Que hay gente que se ha negado, partidos que se han negado a asistir al minuto de silencio de días atrás por la muerte de los 3 migrantes en Santa Catarina, creo que fue. Sí, los últimos fueron en Santa Catarina. Los últimos que fueron en Santa Catarina, y hay un partido que alegó y se quedó con toda la desfachatez de que como Mohamed Ali estaba en la investigación por el caso de Oma Colmena, nosotros no podíamos participar en ese minuto de silencio. Qué poca vergüenza, hombre. No sé si quiere intervenir, Ricardo. No, yo voy a intervenir. Es decir, digo esto porque respondo a unas declaraciones que se hicieron, ¿eh? Es decir, hay unas declaraciones de una diputada de un partido político afirmando estas barbaridades. Yo voy a intervenir diciendo que yo he tenido la suerte,
bueno, sí, voy a decirlo, suerte de haber ido a la frontera en visita no oficial, es decir, cuando realmente no vienen esas autoridades de las que tú hablas, ¿no? Y es verdad lo que se puede ver en las imágenes, en las fotos y tal, que sí que queda todo precioso, se coloca todo en su sitio y todo parece maravilloso. Pero cuando vas en horario distinto del que va esa autoridad, pues puedes ver lo que realmente pasa en la frontera, ¿no? Y lo que sufre la gente que trabaja en esa frontera. Exacto. Lo que sufre la gente que trabaja en esa frontera, tanto en la parte del porteo, de la que no viene un poco a cuento, viene a colación porque es fronterizo, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que si realmente pasáramos por allí y viéramos lo que se ve, lo que se puede ver allí, el funcionamiento, el sistema, el cómo se trata a la gente, el cómo entre ellos mismos se trata, lo que está sucediendo últimamente con el tema de los atracos, las agresiones. Es lamentable ver que eso puede estar pasando. Y yo voy a volver a irme otra vez a la necesidad de cooperar con Marruecos, de que seamos nosotros, si no son ellos, que seamos nosotros los que llamemos a su puerta y les digamos, oiga, vayan a ponerse las pilas. El Partido Popular no ha venido porque se hubiese llevado tortas metafóricas por todas partes, porque lo hubiésemos cogido aquí y lo hubiésemos preguntado, pero bueno, pero vosotros sabéis dónde estáis, qué tipo de ciudad tenéis en vuestras manos, qué es lo que estáis haciendo, cuáles son vuestras pretensiones con respecto de nuestra frontera, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Que nosotros vamos a hablar de nosotros porque, o sea, vamos a hablar de aquí porque es lo que sufrimos y es lo que conocemos de primera mano. Pero me imagino que en Melilla tendrán situaciones, si no al 100% idénticas, sí al 99,9%. Y supongo que ellos sufrirán exactamente lo mismo. CETIS, CIES, que lo ha comentado antes, pues precisamente lo que yo decía al principio del tema de la trata de blancas se resolvió desde nuestro CETI. Allí hacen un trabajo también brutal. Colaboran ONGs, colaboran la administración, ONGs de varios tipos, de distintas categorías, empresas privadas, todos trabajan allí. Las trabajadoras sociales de nuestro CETI, por lo menos, que yo tuve la oportunidad de conocer a muchas de ellas, son gente súper generosa, fantástica, que además se esfuerza muchísimo y sufre muchas veces, porque claro, la empatía es lo que lleva, ¿no? A ponerte en el lugar de todas esas personas, del sufrimiento de esa gente, que se han visto engañadas, a las que les han dicho que les prometían una vida mejor, que llegar a Europa iba a ser la panacea para ellos, que iban a poderse venir ellos, ayudar a sus familiares, salían de sus países en los que parece que no tienen futuro, y sin embargo cuando llegan aquí resulta que están secuestradas por esa mafia que las ha traído aquí, engañadas, a las que les cobran dinero. Y esas personas que trabajan en esos CETI y en esos CIE son las que se enfrentan a ese tipo de situaciones. Y otra vez lo mismo, el escalón de abajo. Al final son los ciudadanos, son los trabajadores que se enfrentan a esto los que tienen que sufrir todos esos condicionantes de la inmigración ilegal o de la inmigración no regulada o mal regulada de nuestro país. Y los políticos, mientras tanto, pues diciendo tonterías en el Congreso, no sabiendo muy bien de lo que hablan, bajando a pie de obra cuando todo está limpio y bonito, en lugar de bajar a pie de obra cuando las cosas están sucias. Yo invito al ministro, al que quiera, a que se pase realmente por un CETI, que se venga a la frontera un día que realmente no sepa nadie que va a venir y no le pongan todo precioso, para que vea lo que pasa en nuestra frontera, lo que pasa al otro lado y lo que sufren las personas que trabajan allí, que al final son nuestra protección, ¿no? Y la del otro. Es decir, es la protección de nuestro país y la protección de la persona que salta la valla. Porque la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que igual que muchas veces se intenta criminalizar al inmigrante injustamente, también muchas veces se intenta criminalizar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado por hacer su trabajo o por intentar hacerlo en las mejores condiciones posibles. Sin protocolo y sin instrucciones claras. No, perdóname que nos hemos quedado sin tiempo. Muy brevemente sobre el tema de los cuerpos de seguridad del Estado. Es que hay una imagen que creo que la gente ya lo ha visto, sobre todo en este medio, y que lo invito a que lo vuelvan a ver, ¿no? El extraordinario atasco que se montó hace 2 o 3 días aquí en la frontera del Tarajal, con porteadores, con personas normales que querían entrar y salir de Ceuta, con personas que estaban a punto de saltar la valla, con una presión. Yo pasé un momento muy breve y me salvé de ese atasco cuando vi realmente a la Guardia Civil superada. Es decir, yo no puedo quitarme de la cabeza la imagen de un guardia civil diciéndole al otro con la mano diciendo ¡qué barbaridad! Es decir, al momento que tengo gente a punto de saltar, tengo aquí miles de mujeres con los bultos, tengo tal... o sea, la frontera realmente, tal como está concebida hoy por hoy, ya no puede continuar. Es decir, al final es ese policía que está ahí, es ese guardia civil que está ahí, es ese funcionario que está ahí. Claro. Y se ven realmente superados, es decir, superados. Cuando viene gente de fuera de refuerzo, yo creo que se vuelven locos porque realmente el de Ceuta ya más o menos empieza ya a controlar un poco la situación, pero el que viene de fuera se ve realmente superado, no concibe esa frontera, está realmente infradotada, no acorde a los tiempos actuales, no acorde a la presión de las personas que entran y salen diariamente y no se puede continuar esa situación. Hemos agotado el tiempo que tenemos de debate, yo solamente me queda agradecerles tanto a Ciudadanos como a Caballas, a sus 2 representantes que no hayan compartido esta tertulia con nosotros y bueno, a los oyentes que no cambien de
emisora continúen en el 89.8 de su FM, porque a continuación vendrá también La Mañana con Montse Taboada. A todos muy buenas tardes y que pasen buen día. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.